de las grandes cualidades, yo creo que es una cualidad de la norma, también es algo que nos hace más complejo en la aplicación del plan de acción, es su multidisciplinariedad, ¿sí? Necesitamos personas de recursos humanos, de operaciones, necesitamos también, por supuesto, el apoyo de seguridad e higiene. Sí, se vuelve de pronto muy complejo ir sabiendo cómo hacerlo y es importante irlo haciendo poco a poco, lo vamos a ir viendo. Entonces, primero, lograr el cumplimiento objetivo. Hoy vamos a ver el cumplimiento normativo, hoy vamos a ver de forma cómo simplificarnos, ¿sí?, el diseño del plan. Por supuesto, prevenir y reducir los costos asociados a los efectos negativos. Hoy vamos a ver temas relacionados con salud y no solo con salud mental. Veremos que los riesgos psicosociales impactan en toda nuestra salud, ¿no?, de forma integral. Y cómo promover el entorno organizacional favorable, eso lo vamos a ver el día de hoy, y asegurarle la erradicación de la violencia laboral. La violencia laboral es uno de los factores que más impacta en la productividad, además de tener posibles consecuencias si esto llegara a tener pues un mayor escalamiento, ¿sí?, llega a tener consecuencias legales muy importantes para la organización y además afectaciones muy graves. Entonces, la violencia laboral la vamos a tratar el jueves, va a ser el último tema. Quiero que todo quede claro antes de entrar ahí. Muy bien, me presento, yo soy Javier Salas, soy socio de Lead Vision, estoy encargado liderando el área de Wellnefits, el área de wellness en el que estamos aquí ampliando nuestra cartera de servicios. ¿Y por qué doy yo este taller? ¿Por qué me interesa tanto la norma 035? Yo tengo tres grandes áreas de experiencia. La primera en talento y liderazgo. Fui muchos años consultor independiente y después en Grupo Lorant como director de Lorant RH, que era una consultoría en talento. Después trabajé en la Secretaría de Gobernación como líder del proyecto de prevención de la violencia y promoción del bienestar en Tulancingo, Hidalgo, que era uno de los municipios más violentos en ese momento de México. Y mi última experiencia laboral fue como director adjunto en Mercer Marsh Beneficios, como en el área de consultoría en salud y de wellness. Entonces, estas tres experiencias me han ayudado pues realmente a estudiar y a enriquecerme mucho por la norma 035. ¿Cuáles son las dos áreas que me faltan, ¿sí?, digamos, en mi experiencia? Salud laboral, ¿sí?, directamente salud laboral, la parte normativa, la parte de la norma 030, eso es algo que hay que incluir, ¿sí? Y por otro lado, los procesos, ¿sí? Vemos, se vuelve muy multidisciplinaria esta norma y necesitamos trabajar con muchas áreas, con muchas expertise, y eso es algo que vamos a ir viendo poco a poco el día de hoy. Muy bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver los pilares de la norma simplificados, no tal cual vienen escritos en la norma, porque se vuelven también complejos de interpretar. Hay muchas relaciones entre los diferentes capítulos, las diferentes secciones, entonces voy a simplificarlo, ¿sí? Es una perspectiva con la que yo trabajo, sé que no es exactamente con la que todos tenemos que trabajar, pero nos va a ayudar a simplificarla y entenderla mejor. Después vamos a ver los impactos en salud que tienen los factores de riesgo en la salud física, mental y social. Y por último, las mejores prácticas. Yo he estudiado mucho los proyectos digamos, de factores de riesgo psicosocial de Canadá. Se me hace un modelo muy, muy interesante. Hay muchos otros. España, Alemania, Colombia, Perú, tienen hay muchos otros ejemplos, pero a mí me gusta mucho el de Canadá, es muy integral y lo utilizo mucho para justamente diseñar el plan de acción. Entonces vamos a ver algunos de los puntos que nos dice digamos, este modelo. Ahora, lo mismo, ¿no? Tenemos también normas relacionadas, entonces hay que saber mucho de muchas cosas para hacer el plan de acción, hay que apoyarnos en nuestros colegas, hay que apoyarnos en otros consultores. Primero, la norma 030, los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, con sus funciones y actividades. La norma 035 sin duda es hija, ¿no?, de esta 030, digamos, es una forma de ampliarla y de mejorarla.
La norma 019, la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. La norma 035 no nos dice crea un comité, pero sí nos dice pon responsables y nos dice, ¿sí? Estudia esta norma y aquí vienen en la 019 los lineamientos para constituir, integrar y organizar las comisiones de seguridad y higiene. Entonces tenemos que tener en cuenta también que nuestra organización debe contemplar y debe cumplir con la 019 y la 030. Estas son normas oficiales. Entonces, si estamos haciendo la 035, tenemos que ver también que estemos cumpliendo y que conozcamos también estas dos normas. Y por último, una que es una norma mexicana, ¿sí? Que no es obligatoria, pero nos ayuda a cumplir. Y justamente la norma nos dice, si tienes la norma mexicana 025, ¿sí? Hay ciertas secciones y ciertos capítulos que ya te doy por sentado, que ya te doy por hecho. Y tienen que ver con muchos factores de riesgo en las relaciones laborales y especialmente en la violencia laboral. Y además soportan y apoyan nuestros programas de diversidad e inclusión, incluso podemos hablar de responsabilidad social. Entonces recuerden estas tres normas con las que se relaciona la 035. Muy bien. Ahora, todos sabemos que hay cosas que nos pidió la norma, ¿sí? Al primer año de su publicación. Se publica el 23 de octubre del 2018 y nos dice, en este primer año tienes que cumplir con estos 4 puntos, ¿sí? Primero, tener una política. Muchos de mis clientes dicen, sí, pero si no he hecho el estudio y no sé dónde tengo que intervenir, pues la política va a quedar pobre. Es cierto, después de la aplicación de la norma y conforme vaya pasando el tiempo, tenemos que fortalecer, robustecer y volver a publicar nuestra política. Entonces, aunque nos lo pone como un punto número 1 y tenemos que cumplirlo, sí podemos irlo mejorando, ¿sí? La segunda, que es algo transversal en la norma 035, es la difusión. Y nos habla de una difusión y de una comunicación en diferentes capítulos y secciones. Le voy a llamar, para que sí, un poco para simplificarlo, multidireccional. Es decir, de arriba a abajo, entre colaboradores, de colaboradores hacia la organización, entre los equipos. Nos promueve mucho que haya comunicación constante y multidireccional. Esto es algo que vemos constantemente en muchas de las actividades que nos pide la norma. Entonces, en este año nos pide difunde la política, ¿sí? Comunica sobre los factores de riesgo, comunica sobre sus efectos negativos, pero también escucha, ¿sí? Escucha a la población, ¿qué está pasando? Si nosotros queremos hacer un plan de acción que funcione, no podemos hacerlo desde las políticas hacia abajo, tenemos que estar constantemente comunicándonos, ¿sí? Y trabajando junto con nuestros equipos, junto a nuestros colaboradores. De ahí que les decía, a mí me hace falta y me alimento mucho, me nutro mucho de uno de nuestros colegas expertos en procesos ágiles. Nos hace mucho hincapié la norma en empoderar, ¿sí? A nuestros colaboradores, en escucharlos, ¿sí? Y en esta mejora continua. Entonces, la parte de difusión la vemos como un punto transversal también. Después, los acontecimientos traumáticos severos, ¿no? Que están en la guía de referencia 1, desde el primer año tenemos que empezar a identificarlos y empezar a referenciar a las personas. Ahora, hay un punto muy importante con los acontecimientos traumáticos severos. Generalmente lo hacemos durante la aplicación de la guía de referencia 2 o de la guía de referencia 3, de los factores de riesgo psicosocial. La diferencia es que los acontecimientos traumáticos severos deben identificarse de forma constante, todo el tiempo. Cada vez que un colaborador sufra un acontecimiento traumático severo, él, como colaborador, tiene la obligación de levantar la mano y decir, sufrí este acontecimiento, ¿sí? Y tenemos que iniciar este proceso de identificar, ¿sí? De que él responda el cuestionario, la guía de referencia 1, ¿sí? Saber si está sufriendo alguna problemática. La guía de referencia 1 es realmente un diagnóstico de estrés postraumático, ¿sí? Que sufrimos los seres humanos naturalmente después de un acontecimiento grave.
Y si esta persona tiene síntomas, ¿sí? Requiere ser referenciado, ¿no? Si, digamos, tiene una calificación positiva en este acontecimiento, en esta guía de referencia 1. Entonces, esto es constante. Estas obligaciones que nos pone la norma son constantes, son continuas y requieren alimentarse, ¿sí? De la aplicación de nuestro cuestionario. Y por último, la parte más compleja y donde más tenemos que trabajar en los primeros años es arduo. El trabajo que tenemos que hacer aquí son las medidas de prevención, ¿sí? De los factores de riesgo y de la violencia laboral. Y en violencia laboral la norma hace una distinción. Nos dice, hay que prevenir los factores de riesgo, pero la violencia laboral hay que prevenirla y erradicarla, ¿sí? Es muy, muy constante el lineamiento de la norma en contra, ¿sí? De la violencia laboral. Y como les digo, también es el factor de riesgo que más afecta la productividad de nuestras empresas, además de tener muchas, muchas implicaciones en la salud de nuestros colaboradores, ¿sí? Entonces vamos a prevenir. Estas primeras obligaciones son solamente de prevención. La erradicación después viene en las medidas de control. Y debemos promover el entorno organizacional favorable. Entonces, fíjense muy bien en esta lámina. Esto tenemos que hacerlo de forma continua, ¿sí? Tenemos que hacerlo siempre mejorando a través de la aplicación. Ahorita les voy a enseñar un poco cómo lo entiendo, ¿no? De forma más gráfica, vamos a llegar a ese punto, pero recuerden que esto es de forma continua. Y por otro lado, tenemos las obligaciones que nos dice cúmplelas 2 años después, ¿sí? Aquí me equivoqué, en el 2019 lo copié, es 2020, haber cumplido antes del 23 del 10 del 2020, son 2 años después. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo resumí en estos 3 grandes puntos. Les recuerdo, estoy simplificando, no es exactamente lo que dice. Ahorita vamos a ver el mapa de la norma y por qué es tan complejo y por qué me interesa en simplificarlo. Nos dice en el capítulo 7, identifica y analiza los factores de riesgo, ¿sí? Después, haz exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Exámenes médicos. No nos pide únicamente que nos enfoquemos en la parte de salud mental. Es un enfoque biopsicosocial. Estamos viendo cómo los problemas de salud físico impactan en la salud mental, los problemas psicosociales impactan también en la salud física. Entonces tenemos que ser muy integrales en nuestra intervención, ya sea a través de externos, ya sea a través del IMSS o ya sea a través de nuestras áreas de salud o de otros proveedores. Nos pregunta por ahí Alfredo, ¿la violencia laboral incluye el acoso, el mobbing? Vamos a verlo el jueves. No incluye el acoso, es solamente minimización, exclusión y hostigamiento. Entonces, digamos que es una parte preventiva, ¿sí? Pero que si estamos en rojo, posiblemente estamos teniendo también problemas de acoso. Y hubo muchos casos con nuestros clientes que tenían violencia laboral alta y se sabía también ya de casos de acoso. Entonces, lo que nos va a decir la norma es, ve qué está pasando en la violencia laboral y después vienen muchas consecuencias. Entonces, por eso es tan importante erradicarla, ¿sí? Realmente es como un cáncer, ¿sí? En nuestras organizaciones que nos lastima mucho nuestra salud, la salud de la organización, pero también tiene muchas consecuencias legales, ¿sí? Entonces, la identificación de riesgos, perdón, te voy a poner silencio. Los exámenes médicos y las acciones de control y el programa de atención. Veamos la diferencia, voy a irme a la anterior. En la primera nos pide, perdón, me estoy yendo hacia adelante. En la primera nos pide medidas de prevención que deben ser constantes y las vamos a revisar de forma muy puntual. Las de control las vamos a revisar el jueves. Hoy me voy a enfocar en las de prevención. Después de aplicar los cuestionarios, ya debemos saber dónde estamos. Héctor, sí, les vamos a enviar Bueno, ya no voy a interrumpir, pero voy a ir contestando las preguntas cuando cambiemos de tema. Pero sí les vamos a dar el material y la grabación. Entonces, las acciones de control y el programa de atención es, ya sabiendo que tengo un problema, ¿qué voy a hacer? Nos preguntaban, oye, ¿tengo que hacer medidas genéricas cuando tengo un riesgo medio? Sí, que son las acciones que vimos que nos dice la norma. Estas son las acciones genéricas de prevención, pero cuando tenemos riesgos muy altos,
ya tenemos que tener acciones de control, programa de atención y una robusta capacidad para evaluar a nuestros colaboradores con riesgos muy altos, ¿sí? Entonces, estas obligaciones, ¿sí?, son las posteriores a la aplicación del cuestionario y debemos tomar en cuenta las que son antes, ¿sí? Y perdón, aquí lo puse arriba, la sección 5.8 nos dice lleva registros. Vamos a hacer un expediente enorme, ahora lo vamos a ver. Entonces, llevar registros. A partir de aquí, la sección 5.8 nos dice lleva registros y tenemos que llevar registros de todo. Y esa es una labor, como siempre en las normativas, pues exhaustivo y muy necesario también, ¿sí? Ahora, ¿cómo explico, cómo entiendo, cómo puedo yo aplicar o diseñar mi plan de acción desde el inicio? ¿Sí? Entonces, de forma continua, la política, de forma continua, la difusión e información multidireccional, acuérdense, es de arriba a abajo, entre colaboradores, entre equipos y líderes, entre colaboradores y la organización. Nos hace mucho hincapié en eso. La norma se hace, la verdad, de mucha riqueza, ¿sí? Escuchar más, entender más y empoderar más a nuestros colaboradores. Después, los acontecimientos traumáticos severos, su identificación y atención. Esto es continuo, deben tener un proceso para que cada vez que una persona sufra de un acontecimiento traumático severo, sepa a dónde acudir, ¿sí?, con quién acudir, y que esa persona le haga este cuestionario, que realmente es muy sencillo, muy rápido, ¿sí? Y podemos tenerlo en papel, podemos tenerlo de forma digital y saber si necesitamos referenciarlo o no. Hay ciertas cosas muy particulares de los acontecimientos traumáticos severos y del estrés postraumático. Si queremos hacerlo bien, sí necesitamos un especialista en salud mental para entender el estrés postraumático. No es una identificación tan sencilla, tan clara. Tiene muchas particularidades. Entonces, aquí empieza también la necesidad de ir fortaleciendo nuestra área de salud junto con el área de salud mental, ¿sí? Y esto es continuo, continuo, continuo. Y después las medidas preventivas, que es donde más me voy a detener el día de hoy. Son muchas, muchas. Muchas ya las tenemos, muchas ya las hacemos como recursos humanos, ¿sí?, como áreas estratégicas de recursos humanos. Pero tenemos que hacer un match entre lo que nos pide la norma y lo que ya hacemos. Ahorita vamos a ver cómo se vuelve complejo eso, ¿sí? Entonces, esto de forma continua. ¿Y para qué nos sirve la aplicación de los cuestionarios cada 2 años? Y a mí esto se me hace muy interesante. Nos ayuda a identificar los riesgos muy, muy altos. Estos riesgos van cambiando, ¿sí?, y a tener esta mejora continua, alimentar nuestras medidas preventivas, ¿sí?, alimentar nuestros procesos de identificación y de atención y de referenciación, alimentar lo que estamos difundiendo e informando y alimentar la política. Entonces tenemos continuo y después cada 2 años vamos a identificar, analizar los riesgos, vamos a hacer los exámenes médicos, las evaluaciones psicológicas, dar seguimiento a estas personas y vamos a implementar junto con las medidas preventivas, paralelamente, las acciones de control y plan de acción a las que se referían en el chat al inicio, que son cuando ya tenemos muy altos riesgos. Entonces, vean, es un círculo que va ayudándonos a hacer esta mejora continua, a identificar los casos muy graves. Y por otro lado, esta línea de, digamos, actividades continuas. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Podemos abrir micrófonos rápidamente, unos 5 minutos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? ¿Quisieran algo no quedó claro? Sé que es mucha información y puedo ir muy rápido, pero sí quiero resolver algunas dudas todavía si quedan por ahí. Aquí como resumen les pongo lo que tenemos que hacer arriba continuamente y después, y además aquí anotando las secciones, ¿sí?, de cada una de las actividades. Los capítulos 7 y el capítulo 7 y el capítulo 8 son los más robustos, ¿sí?, las medidas de prevención y promoción, y después el diagnóstico, ¿ok? Y los exámenes médicos, es muy escueta la norma, no nos dice mucho. Tenemos que referirnos, ¿sí?, a la 030, tenemos que seguir esos lineamientos, ¿sí? Entonces,
Lo que sí, recordemos, no es una norma solamente para los problemas de salud mental. Esto sí, me gusta dejarlo claro. Tenemos que pensar de forma biopsicosocial. Nos dice Mónica de Bars, a mí me gustaría saber en qué consisten los exámenes médicos y psicólogos y psicológicos. Yo soy psicóloga de mi empresa, apliqué MBI, ansiedad, depresión y proyectivas, además de la entrevista. Pues muy, muy fuerte, Mónica. Y aquí te voy a decir, esta pregunta se la hice a un director regional de salud laboral de una empresa química y me dice, Javier, ni siquiera en la 030 nos dicen específicamente qué tenemos que hacer. Y la 030, la 035 es igualmente escueta. Nos dice, haz exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Les voy a mostrar exactamente qué dice para que vean lo abierto y lo ambiguo que es. ¿Sí? Lo que yo sí te recomendaría, Mónica, es que además de estas evaluaciones que tú aplicaste, también acércate a que les hagan una evaluación médica, clínica, que los pesen, que les midan la presión, que les hagan pruebas de sangre. Debemos ir juntos con esto, ¿no? No solamente la parte, y lo vemos constantemente, si hay una persona con depresión, posiblemente tenga, por ejemplo, obesidad. Si tenemos una persona con ansiedad, puede tener otro tipo de problemas. Entonces, hagamos una alianza muy fuerte y hagamos una visión biopsicosocial de nuestra intervención. Y yo creo que tú, Mondevars, debes saber mejor que yo no soy psicólogo clínico, qué aplicar, porque tú eres la que sabe, y eso sí nos dice la norma. Tienes que ir con expertos y ellos te van a poder decir qué hacer, ¿sí? Entonces, si tú has considerado desde tu experiencia que eso es lo correcto, la norma te lo permite. Con el diagnóstico y análisis se debe identificar individualmente a los colaboradores que tienen un riesgo alto y muy alto para realizar evaluaciones psicológicas individuales. Muchas gracias, M. Rodríguez. Lo vamos a ver un poquito después. De lo que tú estás hablando son las acciones de tercer nivel, son las acciones que sí debemos hacer individualmente. Entonces, la norma, aplicamos los cuestionarios y aquellas personas, ¿sí? No grupos, no áreas, no centros de trabajo. Aquellas personas que tengan riesgo alto y muy alto, sí debemos debemos referenciarlos y hacerles estas evaluaciones. Entonces, por un lado nos pide la norma trabajar con la organización, por otro lado con áreas, grupos de riesgo o con áreas específicas, y por otro lado sí tener intervenciones individuales. Entonces sí, necesitamos hacer ese trabajo de forma individual. Muy bien. Vamos entonces a las medidas de prevención y promoción. Voy a regresarme un momento. Es este punto 4, medidas de prevención y promoción. ¿Por qué no no voy a profundizar en la política? Hoy no lo voy a hacer. No voy a profundizar en la difusión, que es un tema que posiblemente podamos hablar después, pero es muy, muy amplio, ¿sí? No voy a profundizar mucho en los ATS, pero sí quiero profundizar en las medidas de prevención y promoción, que son una parte muy gruesa, ¿sí?, del diseño de nuestro plan de acción, ¿sí? Y es de verdad un capítulo muy, muy complicado. Entonces, vamos a ver, y con esto, M. Rodríguez, te voy a responder. Previo a la aplicación y de forma continua, tenemos que saber qué tipos de acciones, los niveles de estas acciones, y después, cuando se complica todo, las consideraciones especiales, ¿sí? El capítulo 8.1 nos dice qué tipos de acciones, qué niveles de acción, y la sección 8.2 nos dice, pero espérate, tengo unas consideraciones especiales, y vamos a ver cómo se vuelve muy complejo a partir de entonces. Ok, los niveles de acción, sección 8.5. Primer nivel, plan organizacional, relacionadas con la disminución de los efectos negativos, la prevención de la violencia y la promoción del entorno organizacional favorable. Entonces, desde arriba, desde toda la organización, para impactar a todo el mundo, ¿sí?, necesitamos tener acciones que disminuyan los efectos negativos. ¿A qué nos referimos con los efectos negativos? Problemas de salud, pero también problemas, digamos, de salud organizacional, ¿sí?, de talento, ¿sí? Ahorita las vamos a platicar.
Prevención de la violencia, que lo vamos a hablar más adelante, pero recordemos, me voy a ir hacia atrás, prevención de la violencia, y nos dice la norma 035. Recuerda la norma mexicana 025. Si aplicamos la 025, vamos a empezar a cumplir, ¿sí?, con la prevención de la violencia, ¿sí?, con la diversidad, con la inclusión, con la equidad. La 025 nos da muchas herramientas para prevenir la violencia, y después tenemos que tomar acciones para erradicarla. Y la promoción del entorno organizacional favorable, que lo vamos a ver en unos momentos, tiene ciertas especificidades. El segundo nivel, aquí para mí es la parte más rica, es donde más me gusta trabajar, el plano grupal, relacionadas con las interacciones, los comportamientos y el tiempo de trabajo. Este texto es un pequeño resumen de lo que nos dice el segundo nivel. El plano grupal, trabajar con equipos de trabajo. No sé si han escuchado sobre seguridad psicológica en los equipos de trabajo, que es un proyecto que hizo Google. Hay muchísima información, busquen seguridad psicológica Google y nos va a dar mucha información al respecto, cómo mejorar la diversidad, cómo mejorar el aprendizaje, pero también no solo los equipos, sino grupos de riesgo. Oye, tengo todas estas personas con ciertos riesgos, ¿qué hago? ¿Sí? Tengo áreas completas con ciertos riesgos que requiero intervenir. Entonces, estas son las de segundo nivel: interacciones, ¿sí?, nuestras conductas, nuestros comportamientos, y toda la parte de organización del tiempo de trabajo, toda esa categoría. Después, el plan individual, que es a lo que se refería M. Rodríguez con el diagnóstico. Plan individual relacionadas con los exámenes médicos y las evaluaciones psicológicas. Entonces, todo el tercer nivel se va hacia la referenciación, la atención y la prevención de estos efectos negativos en salud. Entonces, estas son las tres diferentes áreas y tenemos que intervenir en ellas. ¿Por qué nos la divide así? Porque esto nos lo hace de forma más eficaz, ¿sí? No podemos, pensemos que tenemos liderazgo negativo en ciertas áreas, pues tenemos que agrupar a estas personas, entender qué está pasando, evaluarles sus competencias, ¿sí?, y capacitarlas. Entonces tenemos que hacer un grupo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, equipos con violencia laboral o áreas con violencia laboral, pues entonces tenemos que segmentarlas e intervenir de forma muy concreta con ellas. Las de primer nivel, pues son las que van a estar constantemente, son las más continuas, es mucho de lo que se refiere en las primeras acciones que nos pide durante el primer año. Y de tercer nivel, por un lado, los acontecimientos traumáticos severos, la violencia laboral y los factores de riesgo. Esto lo voy a poner un poco más adelante. Ahora, los tipos de acciones. Y aquí todavía está sencillo, todavía está sencillo. La sección 8.1 nos dice que tenemos que hacer acciones de prevención, mecanismos de recepción, y aquí hay una clave: comunicación multidireccional, empresas abiertas a la escucha de los colaboradores. No esperar que nos hablen a la línea ética, porque cuando ya nos hablan a la línea ética, cuando ya hay un problema grave que tiene complicaciones fuertes con compliance, con legal, ya vamos muy tarde. Los mecanismos de recepción deben ir antes, ¿sí? Desde la escucha del líder, desde la escucha del líder con el líder, desde la escucha de recursos humanos con los colaboradores. Tenemos que abrir muchos mecanismos de recepción, de escucha hacia nuestros colaboradores. La norma, en ese sentido, transforma cómo nos vamos a comunicar y cómo nos vamos a conducir hacia nuestros colaboradores, y es empezar a tomar muy en cuenta, ¿sí?, sus visiones, sus problemáticas. Recordemos que el control del trabajo, ¿sí?, que uno se sienta empoderado, que uno pueda tomar decisiones en su trabajo, que uno se sienta tomado en cuenta, es un factor protector muy importante. Lo vamos a ver el jueves, vamos a ver la importancia que tiene el control sobre el trabajo. Y mucho empieza con los mecanismos de recepción, ¿sí? Saber y entender que entre más sepamos de nuestros colaboradores, más vamos a entender qué hacer para ellos y con ellos.
Y por otro lado, nos dice las acciones de promoción, que aquí puse la imagen, digamos, de un programa de wellness, ¿no? De mindfulness, sí, promover el bienestar, promover la salud, la activación física, promover también las buenas relaciones en los equipos de trabajo, promover el buen liderazgo. Mucho de esto lo hacemos, ¿no? De forma, la verdad, muy constante. Creo que en ese sentido las áreas de RH han hecho un gran esfuerzo, no solo en salud, sino en talento, incluso en responsabilidad social, en diversidad e inclusión. Todas esas acciones las vamos a poder englobar en estas acciones de promoción, ¿sí? Ahora, hasta aquí va muy sencillo. Acuérdense que de pronto la norma nos dice, tengo unas consideraciones sobre lo que te estoy diciendo, ¿sí? Y sí es algo donde me voy a detener un poco más, porque es donde se vuelve muy complejo el diseño del plan de acción. Se vuelve muy ambigua la forma en la que nos pueden las autoridades evaluar, ¿sí? Se vuelve muy ambiguo. Tenemos que tener aquí mucho cuidado, mucha paciencia, ¿sí? Hacer reuniones de trabajo largas, exhaustivas, para tener una base muy fuerte. Estas consideraciones se debieron haber hecho desde el primer año, ¿sí? Deberíamos ya tenerlas en cumplimiento desde el 2019, el 23 de octubre del 2019. Y les voy a enseñar por qué se vuelve tan complicado. Muy bien. En primera instancia, puse principales actividades estratégicas de recursos humanos. Hay muchas más. Y cada uno de ustedes tendrá enfoques distintos según su industria, según las necesidades del negocio. Pero principalmente vamos a pensar en reclutamiento, desarrollo, compensaciones, en la gestión del talento, la comunicación, relaciones laborales, la administración, ¿sí? de los colaboradores, y también seguridad e higiene, que no necesariamente depende de recursos humanos, muchas veces son áreas pares, ¿sí? Pero también debemos hacerlo. Entonces nos dice la norma, oye, tú ya haces mucho, tú tienes muchas actividades, tienes muchas iniciativas, tienes un programa, por ejemplo, de desarrollo increíble. Ahora, este programa de desarrollo me tienes que decir cómo cumple con lo que yo te estoy pidiendo aquí, que es ¿dónde está? La 8.2i en cuanto a capacitación y adiestramiento. ¿Sí? Nos dice, oye, estás reclutando y seleccionando personal. Oye, perfecto, qué bueno. Vamos a ver cómo están tus cargas de trabajo y ver cómo impacta tu reclutamiento a las cargas de trabajo. El día de ayer platicaba con un cliente, me dice, tengo un área con una rotación tremenda, ¿sí? Y ya no sé qué hacer. Por supuesto, ¿no? Liderazgo negativo, un área de mucha orientación a la tarea, mucha rotación, seguramente tendrán un ejemplo así en su organización. Entonces nos va a decir la norma, pues yo creo que está seleccionando mal, ¿sí? Porque cuando hablamos de cargas de trabajo nos va a pedir algunas cosas sobre los psicométricos que estamos usando. Vamos a ponernos a pensar si la carga de trabajo es porque la persona no está suficientemente capacitada o no tiene el perfil adecuado, ¿sí? La carga de trabajo no es solamente digamos, la cantidad, sino la dificultad, ¿sí? Entonces tal vez es tan difícil y no está relacionado con su perfil, lo reclutaste mal. Entonces tenemos que decirle a la norma, no, sí lo estoy haciendo bien. Es más un tema de liderazgo o es más un tema de falta de reconocimiento. Entonces, todo lo que hacemos, todas las actividades, imagínense ahorita, cierren los ojos y digan, a ver, todo lo que hace mi área de RH, todas las personas que están en recursos humanos, cada una de las actividades, ¿cómo se ligan a estos puntos que nos pide la norma? El problema, y esto es todavía bastante sencillo, esto lo solemos hacer en reuniones de trabajo con las áreas de recursos humanos y con las áreas de seguridad e higiene, y vemos punto a punto, ¿sí? Son reuniones largas, son reuniones de mucha dedicación, qué necesita la norma y qué hacemos nosotros, e ir cruzando poco a poco las actividades. Pero de pronto, esto que nos dice la norma se hace enorme,
¿sí? Esta imagen que ven aquí es un desglose de estas áreas. Como ven aquí viene, por ejemplo, +3, +3, +4, +6, +3. Es un desglose de todo lo que tenemos que ver. Entonces, les voy a enseñar por un momento este mapa mental que hicimos. Déjenme mover aquí la pantalla. En un momento que no puedo. Ahí está. Miren, hicimos este desglose de la norma 035. Es la norma 035 simplemente organizada en un mapa mental. ¿Sí? Esto nos va a ayudar para ver la complejidad de todas las actividades y de cómo se segmenta la norma, cómo hay muchos capítulos que hablan de otros capítulos que hablan del otro capítulo, ¿sí? Vean, esta es la norma completa, desglosada, no tiene más ni menos, es toda la norma completa, y ahorita estamos viendo solamente esta parte, que es el capítulo 8, ¿sí? Entonces, voy a hacer zoom justamente en estas consideraciones que estamos hablando. Como les digo, ustedes tienen muchas estrategias y muchas actividades, objetivos en recursos humanos. Lo que tenemos que hacer es ligar esas acciones para, por ejemplo, acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, la distribución de los tiempos del trabajo y la determinación de prioridades en el trabajo. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que explicarle a la norma 035, por ejemplo, que tenemos aquí perfiles de puesto, ¿sí? Que tenemos diseño de objetivos, ¿sí? Que tenemos evaluación, puede ser semestral, anual, trimestral, del desempeño. Después nos dice, ¿qué actividades tienes de lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto? Oye, pues tengo un programa de diversidad e inclusión. Ok, vamos a ver qué actividades. Oye, pero además en los programas de liderazgo integro algunos puntos que están relacionados con esto. Ah, pues vamos a tomarlos. Entonces, el expediente, ¿sí? Lo que nos va a pedir la norma es esto que vemos aquí. Todo esto que vemos aquí tenemos que organizar todas las actividades y ponerlas en estos cubitos, en estos cuadritos. Carga de trabajo. Oye, ¿cómo revisas y supervisas que la distribución de la carga de trabajo se realiza de forma equitativa? Y en una empresa de servicios, ¿cómo sabemos si alguien tiene mucha carga porque tiene mucho trabajo o porque está mal capacitado o porque tiene un liderazgo que no tiene un mentor adecuado, que no es un mentor o un desarrollador adecuado? ¿Cómo planifico el trabajo? Aquí también nos dice la norma, acércate a tus líderes, acércate a tus colaboradores, tienes que saber qué están pensando ellos, cómo participan ellos, ¿sí? Entonces, esta para mí es la gran tarea que tenemos que hacer, que es ardua, que es pesada, pero una vez que la hagamos, vamos a tener el match entre nuestras actividades y lo que nos va a pedir la autoridad cuando llegue. Entonces nos va a decir control sobre el trabajo, 8.2 C2, ¿qué tienes? Ah, tengo todas estas actividades. Ok, a ver, dame registros, dame evidencia, ¿sí? Y para algunas nos va a pedir evidencia documental y para otras nos va a pedir evidencia documental y entrevista con los colaboradores. Entonces, sí, y este es uno de los mensajes del día de hoy, es arduo, ¿sí? Pero es sencillo por una razón y hay muy buenas noticias por una razón. Mucho de esto ya lo hacen. Simplemente es traducir las actividades que ya hacen con todos estos pequeños detalles que nos pide la norma. Este mapa se los vamos a compartir. Viene desglosado por capítulo, por sección, vienen también las referencias a otros capítulos, ¿sí? A los que se refiere esta sección en específico. Por ejemplo, la 8.3 se refiere al 5.4, al 7.1. Hay muchas
referencias cruzadas, ¿sí? Les vamos a dar también unos documentos en PDF adjuntos que son tienen justamente este nombre, ¿sí? Y es digamos, el segmento de la norma del que estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos esto en reuniones de trabajo? A veces no son tan largas, pueden ser de mediodía, de un día, pero hay reuniones de trabajo que sí se hacen muy extensas por la amplitud de las actividades que tienen las organizaciones, ¿ok? Entonces, el mensaje es complejo, sí es tardado, pero la buena noticia es que mucho de lo que nos pide la norma ya lo tenemos. Entonces, ahí en ese sentido es simplemente sentarnos a verificar que lo tenemos, cómo lo tenemos. Y si no lo tenemos, la norma nos dice, simplemente dime que lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. ¿Sí? La norma no nos dice, tienes que tenerlo ya inmediatamente. Nos da permiso, nos da la opción de empezar a hacer, de saber que no lo tenemos y empezar a hacer. Pero sí tenemos que sentarnos, hacer esta sesión de trabajo con nuestra área de seguridad de higiene, recursos humanos, posiblemente operaciones con algunos líderes y tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer y llenar todos estos cuadritos. Imagínense el mapa mental después, que cada uno de estos tiene diversas actividades de sus áreas de recursos humanos, ¿sí? Pero teniéndolo así, lo tenemos para siempre, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos esta labor y después tal vez cada año ir mejorándolo, ir mejorándolo, ¿ok? Muy bien, ya tenemos esto, ya ligamos todo, ya estamos listos, ya nuestras medidas preventivas están en lugar. Ok, regresemos a la política, porque no nos habíamos dado cuenta que muchas de estas cosas las tenemos que incluir en la política. Mejoremos la política, profundicemos en ella, ¿sí? Comuniquemos no solo la política otra vez, comuniquemos todo lo que estamos haciendo y tenemos que comunicarlo relacionado con la norma 035. Como les digo, la autoridad puede pedirnos documentos, pero también puede hacer entrevistas. Entonces, si hace una entrevista y un colaborador no sabe, no está enterado, no sabe cómo eso mejora su salud física, cómo eso disminuye sus riesgos, no sabe lo que es un factor de riesgo psicosocial, no entiende cómo la carga de trabajo afecta, por ejemplo, su salud o su productividad, necesitamos comunicar y educar constantemente. Sí es un cambio, sí es una cultura estratégica de seguridad psicológica. Esto es el modelo canadiense, es realmente crear una cultura de seguridad psicológica que sea estratégica, ¿sí? Y que como promovemos la diversidad e inclusión, promovamos la seguridad psicológica, ¿sí? Hablemos de factores de riesgo, hablemos de la norma, comuniquemos los resultados. Hay empresas que hicieron el diagnóstico, nos quedamos pensando qué vamos a hacer y al final no lo comunicamos, ¿sí? Es muy importante comunicarlo. Y después medir constantemente y escuchar a los colaboradores. Estoy haciendo este plan, ¿te sirve? ¿No? ¿Estás teniendo éxito o no? Sí necesitamos constantemente estar escuchando y midiendo estos avances. Entonces, algo que para mí es muy ambicioso de la norma, ¿sí? Es que de pronto las áreas de recursos humanos de seguridad e higiene promuevan esta cultura, ¿sí? Y que además esta cultura arraigue de forma rápida, pero sí nos lo va a pedir la autoridad, ¿sí? Entonces, esta labor que les enseñaba antes sí es muy importante, va a ser la base de todo. Muy bien, vamos entonces al tema final. Tenemos 10 minutos todavía. Si quieren, vayan haciendo preguntas por si podemos quedarnos unos minutitos más, ¿sí? Esta es información nuevamente de la Comisión de Salud Mental de Canadá, con su programa, es un manual que se llama The Road to Psychological Safety. Les vamos a adjuntar también este documento. El próximo martes vamos a enviarles todo, ¿sí? Las grabaciones, las presentaciones, el mapa y algunos documentos. ¿Qué nos dice la Comisión de Salud Mental de Canadá? Los factores de riesgo psicosocial impactan en los trastornos mentales, aumentan el riesgo entre 2 y 3 veces de que haya más trastornos mentales, aumentan 3 veces los problemas o los dolores de espalda,
Aumentan 5 veces algunos tipos de cáncer, 3 veces más los problemas cardiovasculares, las infecciones, accidentes y lesiones y abusos de sustancias. Tienen impactos muy, muy grandes. Y esto tiene algo positivo que nos da un sentido de urgencia y que nos ayuda a entender que vamos a poder tener un impacto crítico en nuestra siniestralidad, ¿sí? En nuestro cuidado del personal, ¿sí? Vamos a disminuir en ese sentido el ausentismo, vamos a aumentar mucho la calidad de vida de nuestros colaboradores. Entonces, entendamos que los factores de riesgo tienen mucho impacto en diferentes áreas de la salud. Ahora, no son líneas directas, ¿sí? Mi querido padre y una de mis jefas más queridas son actuarias y siempre me veían con cara de, Javier, sí, pero no hay una relación directa. Es cierto, no hay una relación directa. Son correlaciones, son estudios estadísticos, ¿sí? Aumentamos ahí el riesgo, no hay una relación directa, pero podemos ir identificando dónde tenemos riesgos muy altos y dónde tenemos personas con estas afectaciones. Oye, ¿hay una relación en mi organización? Sí, puede ser que sí. ¿Hay una relación en mi organización? No, en este caso no. Sí, pero estos efectos negativos en la salud nos van a ayudar mucho a también decir, estamos bien, ¿no? Nos preguntaban de indicadores al inicio en el chat. Estos son indicadores muy buenos, ¿sí? Si nuestros altos factores de riesgo y nuestra siniestralidad hace un match, ¿sí? Y vemos que los problemas de cardiopatías o los problemas de cardiovasculares o los problemas de dolores de espalda o problemas ortopédicos o accidentes y lesiones están relacionados, pues podemos prevenirlos, ¿sí? Con factores protectores y además podemos ayudar a esta población a recuperarse de mejor forma, ¿sí? Por otro lado, en el talento, disminución de la moral y la confianza, la baja satisfacción de los clientes internos y externos, la disminución de la retención, el compromiso, la lealtad y disminución de la creatividad y la motivación, que no son tan fácilmente medibles, pero que sí son cosas que nos preocupan y son cosas del día a día de forma estratégica de recursos humanos. Entonces, si hacemos un buen diseño, vamos a ver mejores resultados en el clima, en el engagement, en la interrelación de nuestros colaboradores, menores problemas, mejores líderes. Entonces, sí vamos a tener un impacto también correlacionado, no siempre es tan directo, pero vamos a ver muchos beneficios, ¿sí? Ahora, estos que marqué aquí, algunos tipos de cáncer, dolores de espalda, problemas cardiovasculares, accidentes y lesiones, tienen altas frecuencias de siniestralidad y los vemos en nuestras pólizas de gastos médicos, ¿sí? Entonces, con apoyo de nuestras aseguradoras, de nuestros brokers, vamos a poder también identificar si esto, ¿sí? Se cruza, si tiene una relación en nuestra organización, en nuestra población, y si podemos trabajar en conjunto. Por un lado, previniendo con acciones de control, ¿sí? Y por otro lado, atendiendo, ¿sí? Y promoviendo esta salud en nuestros colaboradores. Entonces, sí hay un alto costo en salud que está relacionado con nuestros factores de riesgo, ¿sí? Entonces, esta es una forma muy clara, muy dura, ¿sí? De poder ir midiendo nuestro progreso, de poder ir midiendo nuestros avances, digamos, nuestra aportación de valor a la organización, y creo que es una herramienta muy buena para empezar también, ¿sí? Lo mismo las áreas de salud, de seguridad de higiene, los médicos laborales, saben también qué otros padecimientos tienen, saben qué áreas tal vez están recibiendo o teniendo más problemas. Entonces, ese cruce con nuestros números, con nuestros datos de salud, junto con los resultados de la norma, es muy importante hacerlo. Y aquí no nos dice la norma cómo, ¿sí? Entonces sí tenemos que ir investigando, ir correlacionando. Oye, tengo esta frecuencia de tales problemáticas. Por ejemplo, gastritis, problemas gastrointestinales, oye, están relacionadas con áreas que tienen alta tensión. Oye, tenemos estos problemas con líderes
que tienen un liderazgo muy negativo? Posiblemente sí. Entonces, podemos trabajar en dos lados. Uno, de donde viene la problemática, y dos, ayudando y atendiendo a esta población. Entonces, este también es un tema que da para muchísimo, pero se los dejo, ¿sí? Podemos cruzar nuestros resultados de la aplicación de la norma con nuestra siniestralidad, con nuestros datos de salud laboral. Podemos hacer mucho. No nos enfoquemos solo en la parte de los trastornos mentales, porque además en la parte privada pues no nos lo cubre las aseguradoras de forma común, tenemos que hacer una inversión extra, y el IMSS tampoco nos da un fuerte respaldo en este sentido. Entonces podemos, además de la parte de salud mental, en lo que vamos fortaleciéndola, desarrollándola, podemos irnos enfocando en lo que ya tenemos. Muy bien, entonces vamos a hablar de la referenciación. Siempre me dicen que se me va el tiempo, voy rápido. Si quieren, vayan poniendo las preguntas. Si no logro contestarlas, se las contesto después por correo o el jueves. ¿Qué tenemos que hacer para referenciar? Identificar, ¿sí? Informar al colaborador, identificar al colaborador. Esto es tercer nivel, estos son acciones individuales. Identificar al colaborador, informarlo, ¿sí? Que vamos a tener un proceso de referenciación con él, porque la norma 035 nos lo pide, referenciarlo, que se hagan los exámenes y las evaluaciones, y después dar seguimiento a su progreso, ¿sí? Tener de alguna forma un seguimiento, fue o no al doctor, quiso o no ser referenciado, ¿sí? Y hay tres líneas: los acontecimientos traumáticos severos, la violencia laboral y los altos factores de riesgo psicosocial. Los pongo separados porque son diferentes padecimientos y son diferentes complicaciones. Entonces, sí es importante tener tres líneas, aunque el proceso general sea similar, sí dividir en estos tres tipos de atención que nos pide la norma. ¿Okay? Y M. Rodríguez, nos preguntabas qué dice en cuanto a referenciación la norma. Puse aquí lo que nos dice de exámenes médicos y evaluaciones psicológicas y de las acciones de tercer nivel. Esto es todo lo que nos dice la norma. Sobre esto tenemos nosotros que trabajar, pero sí nos dice: ve a las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, estas acciones sí van a seguridad de higiene, sí tienen otra, digamos, no estoy hablando yo como experto en seguridad de higiene, ni como médico, ni como psicólogo clínico, sino como consultor de salud organizacional y en talento. Entonces, sí tenemos que referirnos y tener expertos en esta materia, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros también nos apoyamos con esos expertos, ¿sí? Ya para terminar, gracias por todavía atenderme, me queda un minutito. ¿Cuál es el enfoque que nos dice que aquí parte de la seguridad psicológica de la Comisión de Salud Mental de Canadá nos dice: vayamos a lo simple, vayamos a lo que funciona? Un enfoque preventivo, que además la palabra prevención está constantemente en la norma. No es una normativa para atender, es una normativa para prevenir, excepto en violencia, que sí dice erradicar. En todo lo demás es prevención, ¿sí? Entonces tenemos la prevención primaria, que es básicamente la promoción de la salud; la prevención secundaria, que detecta de forma temprana, lo más temprano posible, ciertas afectaciones y nos ayuda a evitar consecuencias ya graves crónicas, ¿sí? Y por otro lado, la prevención terciaria, que es: ya tenemos una persona con un problema, por ejemplo, un acontecimiento traumático severo ya sucedió, hay un trauma vicario, hay estrés postraumático, vamos a hacer lo más posible para que esta persona no tenga una afectación crónica. Entonces, el enfoque es biopsicosocial y también preventivo, ¿sí? No nos pide la norma, aunque sí, y a mí me parece muy importante que las organizaciones tengan este enfoque de atención, pero no es lo que nos pide la norma, nos pide un enfoque preventivo. Y viene aquí algo que Colombia y Perú han resuelto de forma muy interesante, que en México todavía no está ahí, es también tomar en cuenta
los riesgos, los factores de riesgo extralaborales, ¿sí? Las relaciones familiares, las comunidades y el ambiente y toda la parte social. Ajá. Entonces, la norma no nos lleva hacia ahí, pero como empresas, a través de nuestros programas de responsabilidad social empresarial, a través de nuestros programas de capacitación, de formación, de wellness, podemos también enseñar a tener una mejor vida y a disminuir estos factores de riesgo psicosociales extralaborales. No solo enseñar resolución de conflictos en el trabajo, resolución de conflictos en las parejas, no solo pensar en la productividad, sino también en, por ejemplo, violencia en casa, violencia hacia la mujer. Los programas de diversidad e inclusión nos abren la puerta a hablar de temas personales, individuales. El COVID, la pandemia, nos ha ayudado a abrirnos, tanto nosotros como colaboradores, como nosotros como organizaciones, a saber qué está pasando en casa, cómo podemos trabajar mejor, qué necesitas, ¿sí? Entonces, no es algo que está en la normativa, ajá, pero si no logramos intervenir ahí, tampoco vamos a poder hacer la gran diferencia que podríamos hacer a través de nuestras intervenciones laborales. Muy bien, se nos fue corriendo la hora. Les agradezco mucho. Tenemos todavía el jueves el capítulo 7, que es toda la identificación. Vamos a hacer análisis compuestos de riesgos, no como nos dice la norma, por cada categoría, por cada dominio. Vamos a cruzar categorías y dominios y así vamos a ser más efectivos cuando implementemos, cuando apliquemos. Vamos a utilizar los modelos Karasek y Sigritz, que son los más comunes, los más renombrados, y también a los que se refiere la norma. Y vamos después, al final, el capítulo 8.3 y 8.4, plan de acción frente a la demanda y a la violencia, que son los dos temas que en este caso me interesan más. Podríamos hablar de todos, ¿sí? Entonces los esperamos el jueves 7 de abril a las 4 de la tarde. Vamos a revisar estos dos. Y muchísimas gracias. Ay, aquí voy a regresarme a la primera que se imprimió mal el logo de todos nosotros. Le agradezco profundamente a mi equipo en Lead Vision y por supuesto también a CAMSA, que nos ha apoyado, nos ha dado muy buenos insights y también compartió este webinar con todos sus clientes. Entonces, de parte de nosotros, de Lead Vision, de Wellness Academy y de CAMSA, les agradecemos y los vemos el jueves. Cualquier duda, cualquier otro tema que no haya yo tocado el día de hoy, por favor, lo pueden escribir por correo y lo podemos tocar el día siguiente, digo, el jueves. Muchísimas gracias, que estén muy bien y ha sido un gusto hablar de este tema tan interesante con ustedes.